Hola, espero que se encuentren excelentemente bien, sonriendo. Soy Cristina y me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas. Gracias por estar ahí. Vamos a recordar la importancia de llevar una salud holística porque somos un todo, somos mente, somos emociones, somos cuerpo, somos espíritu. Entonces, para estar con mayor plenitud en este mundo terrenal, pues debemos de cuidar nuestros pensamientos, unos pensamientos positivos, sanar nuestras emociones, sanar ese niño interior, cuidar nuestros alimentos, nuestros movimientos y siempre estar con ese crecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto sensible, así que si eres sensible a este tema, pues la verdad lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Es un tema delicado y más en estos días que vivimos. Si eres muy sensible, pues tal vez no sea el momento que lo veas, tal vez después, no pasa nada. Vamos a hablar de las formas de decir adiós, las formas de asumir la ausencia de una persona que ya se nos adelantó, que ya regresó. Adiós. Yo sé que esto es muy difícil y uno de los grandes miedos de la humanidad es el miedo a la muerte. Pero hay otros miedos como el miedo a la carencia, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, pero definitivamente uno de los grandes misterios, uno de los grandes miedos es la muerte. Por eso tenemos que crecer espiritualmente y realmente hay vida después de esta vida. Eso lo podemos constatar, sobre todo aquellas personas que hemos tenido experiencias fuera de nuestro cuerpo o que nos hemos visto dormidos, dormidas en algún sueño profundo, un viaje astral. Somos energía ante todo, somos alma, somos espíritu, ¿verdad? Por eso es muy importante también cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque cuando hacemos la transición, cuando partimos de este mundo terrenal, lo que se lleva a nuestra alma son esos pensamientos y esas emociones. Entonces tenemos que sanar lo más que podamos. Yo sé que a veces es dificultoso, es complejo sanar, sobre todo cuando hay cargas muy negativas, pero no lo echemos al saco roto. Sanemos mentalmente, emocionalmente y crezcamos espiritualmente. Bueno, hay varios tipos de pérdidas. Una larga enfermedad que nos permite de alguna manera ir preparándonos para el adiós. Lamentablemente también están los eventos imprevistos, los eventos crueles e incomprensibles, tan difíciles de aceptar. Hay personas que simplemente partieron sin decirnos adiós, sin darnos la oportunidad de cerrar heridas, de decir palabras en voz alta. Aún así las recordamos y es una llaga que no cierra, es una llama que no se apaga y que ahí está en nuestro momento presente. Por eso es muy importante vivir en presente y tener siempre la conciencia de que hoy estamos aquí y mañana, quién sabe. Vivamos cada momento de nuestra vida como si fuera el último, porque en realidad así es. Y no se sabe la fecha de la muerte, porque imagínense vivir conociendo el día en que vamos a trascender. Sería inquietante, ¿no? Pocas vivencias como perder a un ser querido despiertan en nosotros tanto sufrimiento emocional. Nos sentimos perdidos, nos sentimos quebrados, paralizados, pero el mundo sigue avanzando. Nada se detiene, todo sigue avanzando, pero ante estos momentos nosotros nos sentimos abrumados y paralizados. Las pérdidas son instantes vitales donde se incluyen muchas dimensiones, aparte del emocional. Hay sufrimiento físico, una desorientación, una crisis de valores. Realmente cuando me ha tocado vivir
la transición de familiares, de seres cercanos, me ha atacado la ansiedad, y lo digo honestamente, y he tenido que recurrir a medicamentos en esos momentos. Más que nada soy una persona altamente sensible, la percepción, pero también el miedo. Sientes que todo se detiene, o sientes que ya viene el momento y quieres detener el tiempo para poder darle más vida a esa persona. Nos ha tocado a nosotros tener este tipo de vivencias, a muchos de nosotros, y debemos de asumirlo, y debemos de reconstruirnos. Este proceso es un duelo, y vivirlo es duro, pero es necesario. Nunca debemos de olvidar a nuestro ser querido, pero debemos de aprender a vivir con su ausencia. Las fases del duelo son las siguientes. La fase de negación. No podemos asumir lo ocurrido, luchamos contra la realidad y la negamos. La fase del enfado, la ira, enfado, ira, rabia. Es muy común estar enfadados con todos y con todo. Buscamos un porqué, pero no encontramos ese porqué. No encontramos cuál es el motivo o la razón de la pérdida. Es algo que puede durar días, semanas. La fase de negociación. Esta etapa es vital para superar la pérdida. Tras la incomprensión llega un pequeño acercamiento de la realidad. Aceptamos ya hablar con otras personas del tema y lo vemos un poco todo con más calma. La fase de negociación es cuando empezamos a hablar del tema. La fase del dolor emocional es catártica, pero también es esencial. Cada quien lo va a hacer a su manera. Es algo necesario aliviar las emociones, desahogar las emociones, llorar. Y la fase de aceptación. Tras la rabia, tras ese primer acercamiento a la realidad y el desahogo emocional, la aceptación va llegando con calma. La necesidad de cada uno de nosotros de vivir el duelo es necesaria, así como también lo es dejarnos ayudar. Quien no acepta, quien no libera, quien no llora, quien no aprende a dejar ir a la persona, queda atrapado en un dolor que le va a impedir seguir avanzando. Debemos de aceptar la no permanencia, aprender a dejar ir. Sé que es difícil. Aceptar la pérdida no es olvidar. Y las futuras risas o felicidades no significan tampoco querer menos a los que ya trascendieron. Se trata de integrarnos en nuestro corazón. Esas personas van a vivir en nuestro corazón, forman parte de lo que somos. ¿Ok? Sabemos también que para muchos este tipo de duelos, este tipo de situaciones, pues no los van a convencer, no los van a dejar conformes. Hay pérdidas innaturales, por ejemplo, la pérdida de un hijo, la pérdida de la pareja, esa parte de tu corazón que da vida, fuerzas y coraje. No es fácil, nadie nos avisó que la vida iba a traernos dolor, pero ya estamos en esta vida y los tenemos que vivir. Debemos de hacerlo, tenemos que abrir nuestro corazón y darnos el permiso de seguir adelante para brillar en nuestra vida. Y la verdad voy a agregar que los seres del mundo espiritual lo que desean es que nosotros estemos bien, que vivamos una vida plena, que sigamos con nuestra misión de vida. Antes de venir a este mundo, desde el cielo, desde ese plano espiritual, nosotros decidimos qué venimos a vivir, cómo va a ser la vida, los retos, las personas con las que nos vamos a encontrar.
porque todos somos maestros y todos somos aprendices. Entonces estamos en ese trayecto y en ese proceso. Los que ya trascendieron desean vernos bien. Y si tú quieres, tú puedes tener contacto con ese ser que ya trascendió. Antes de dormir, pide su presencia con una emoción muy positiva y lo vas a soñar. Vas a encontrar mensajes y respuestas en tu sueño. A mí me pasa seguido. Cuando algún familiar ha trascendido, pasa un tiempo y lo sueño. Y si tú sueñas a esa persona más joven, riendo, quiere decir que está bien, quiere decir que está en el paraíso. Porque cuando recién hacemos la transición, llegamos a un lugar de recuperación. Entonces, pues ahí puede que si sueñas con la persona no luzca tan bien. Y tú vas a decir, ¿pero qué pasa? Todavía está en ese proceso de adaptación. Pero ya después vas a soñar a la persona tranquila y como un ángel, porque yo lo he vivido. Y realmente puedes contactar a tus seres queridos que ya trascendieron, siempre y cuando tú estés en paz. Lo hagas desde una emoción calmada, tranquila. Ese sueño va a ser muy real y vas a sentir a esa persona realmente. Tenemos que prepararnos para vivir estos duelos. Tenemos que vivir con la conciencia que estamos de paseo en este mundo terrenal, un paseo temporal. Por lo tanto, hagamos la paz y no la guerra. Vivamos con armonía cada día, deseando el bien a los demás. Y claro, cometemos errores, pero siempre los podemos enmendar. Y siempre podemos perdonar y olvidar. Y no te sientas culpable de seguir viviendo y de volver a reír y de volver a amar. Porque eso es lo que desean tus seres queridos que ya trascendieron. Desean que tú vuelvas a reír, que tú vuelvas a amar, que tú vuelvas a vivir con plenitud, sin culpas, sin resentimientos, sin remordimientos, sin cargas. Cualquier situación que haya quedado pendiente, en cualquier momento tú lo puedes hablar con ese ser querido que ya trascendió y te va a escuchar. Y créeme que te va a perdonar. Es más, ya te perdonó. Ni siquiera necesitas pedir perdón. Pero si lo quieres externar, adelante. Pero créeme que ese ser querido que ya trascendió, ya elevó su frecuencia de vibración, ya está en amor, ya comprende todo de una manera excepcional que tal vez en este mundo terrenal es difícil. Pero ya cuando nos elevamos a otra dimensión y estamos en otra frecuencia, todo cambia. Y vemos el aprendizaje, y vemos la experiencia, y vemos la vivencia. Ese ser que ya trascendió, ya se liberó. Pero es necesario que te liberes tú. Eso es lo importante. Libérate, suelta y vive plenamente. Te mando la mejor de las energías, mucha paz, mucha luz y mucho amor. Es difícil, pero sí se puede. Gracias de verdad por estar ahí. Hasta la próxima.